Amigos, tengan buen día, un gusto saludarlos, bienvenidos a otro video de John Mario López. ¿Cómo lo pinto? Recuerden, toda mi vida en este negocio de las pinturas. Dios los bendiga, cuídense todavía del COVID, de infecciones con las gripas, a mí me dan supremamente duras, estoy usando, como dicen en España, el barbijo o el tapabocas. Gracias por estar conmigo, por hacerme estas preguntas. Ya el objetivo, estoy hace desde enero, febrero, 100%, 100%, ya van 3080 personas, pero estoy 100% dedicado al canal. Hoy, por ejemplo, le dedico tiempo a ayudarle a unas personas que están esperando una respuesta de mí sobre un producto que a ver si lo conseguimos aquí en Cali para hacer vinilo. Esta es una de las preguntas que me hicieron. Esas personas me hacen, por muy insignificante que sea, les pido ese favor, realícenme la pregunta. Me disculpo un poco que subí un poco el tablero, pero me quedó un poquito torcido, ya lo cuadraré con nivel, lo haré mejor. Pero bueno, contestando preguntas, como siempre, siempre las personas también me están ayudando a mejorar cada día. Mucho más concreto, me dijo una persona, ya saben que la pregunta que quieran hacerme, en este caso, acabo de hacer una que es un color plano, bicapa, tricapa, o sea, monocapa, bicapa y tricapa. Vayan a mi canal, acuérdense. Ahora vamos a hablar sobre qué son las pistolas de aplicación de pintura en aire. Una persona, ayer hice un video que alguien me dejó sobre un acabado que se llama cáscara de naranja, y el video que sigue son defectos en pinturas para autos. Ese es el que voy a seguir haciendo. Ya lo voy a hacer también acá. Voy a dedicar el 100% a 2, 3 personas que quieren que les ayude a comenzar también a hacer. Mi socio Mario le voy a hacer una cotización o algo que queremos hacer allá en la finca de él. Entonces, bueno, como en todo que lo he dicho yo, hay una evolución tecnológica en los carros, en las neveras, en los televisores, en los monocomponentes, en los celulares. Igualmente, para yo aplicar pintura, existen 3 tecnologías hoy día. 3 tecnologías, 3 formas de tú aplicar tu producto, unas más económicas del medio y más sofisticada. Expulsa mucha pintura, bota demasiada pintura, bota menos, y ya esta la llamamos ecológica. Entonces, comencemos contestándole a esa persona que le hablara de este tema de las pistolas. Mira, tú normalmente en los años 70, aquí en Colombia, siempre lo diré, digamos 1970 o mucho más atrás, digamos hasta 1990, digámoslo así, en Colombia siempre existía la pistolita famosa que Edwin le decía. Yo recuerdo a Edwin mucho, aquí en ese momento estoy recordando el nombre del compañero, que era su sagolita, le dio demasiada plata. Es decir, estas pistolas, digamos, son las que llamamos en el mercado colombiano las pinturas convencionales. Convencionales, así le llamamos a esta. Primero, son muy económicas. Segundo, pues al disparar botan demasiada pintura. Ya les digo por qué. Mira, esta pistola normalmente, que es la tradicional, que es la que consigues en una ferretería, que es la más económica, trabaja de esta manera. Mira, esta lógicamente tiene un vaso, que ya lo decimos acá. Normalmente ella trae un tubo pescador, o sea, trae un tubo en donde entra el aire, y normalmente el aire que le entra, digamos, el aire que le entra, cuando yo ya la estoy surtiendo de aire, cuando yo la surto de aire, ese aire entra por este tubo y golpea y expulsa la pintura para salir. O sea, no tiene una regulación de salida. O sea que si yo le coloco demasiado aire, va a salir demasiada pintura o no voy a ser capaz. La idea es mejorar el compresor, siquiera de un caballo de fuerza. Los HP son muy importantes. Mucha gente tiene un compresor de un tanque muy grande y dice, no, yo tengo un compresorzote, y va uno y ve, y tienen compresores con caballitos con un motorcito de 3/4 o de media. Entonces no le va a sostener el flujo constante para pintar. ¿Cuántas libras de presión trabaja esta pistola? Es un fenómeno de 40-50 PSI, que PSI quiere decir libras por pulgadas cuadradas, es decir, la presión de aire para mover la pistola. Es la fuerza del compresor. Esta es la fuerza del compresor. Entonces esta pistola, que se usa todavía, que se pinta la metalmecánica,
que voy a pintar fue muy usada para pintar carros, pero hoy día ya ha evolucionado a pinturas de mucho más acabado, de mucho mejor rendimiento, todo eso. Entonces esta pistolita, para esa niña que me pregunta, trabaja entre 40 y 50 PSI, que es digamos, los compresores traen un regulador. Nosotros trabajamos los pintores a oído o a flujo. Recuerden, si yo voy a pintar un esmalte, si yo voy a pintar una laca, si yo voy a pintar un poliuretano, si yo voy a pintar una acrílica, los flujos, los pesos son muy diferentes. Tienes que diluirlo bien, pero normalmente una laca es más delgada, un esmalte es más gruesa. Entonces, los picos, aquí esto trae una boquilla, les voy a decir de qué está compuesta. Entonces, tienes que tener la experiencia de manejar la pistola con el aire apropiado, y si no tiene manómetro es ir abriendo y tú haces una prueba afuera de salida de flujo, de entrada de aire y de salida de flujo. Cuando está cargada yo la cierro y ella, entonces esto trae el anillo, que es este que va aquí, trae la boquilla, que es acá, que es por donde sale la pintura, tienes que lavarla siempre muy bien, tiene la todera, que la todera va aquí adentro, que es la que controla, tiene los empaques, es decir, los empaques de agua para que no les entre agua o humedades. Entonces, esas son, como decir, las funciones principales. El resorte de la aguja, digamos, aquí tiene una aguja, entonces usted le va controlando la salida de la pintura. Solamente le controlan la salida de la pintura del aire, porque las dos salen mixtas, es decir, salen ahí en el mismo momento. Entonces el golpe es tan fuerte que cuando tú ves y pintas con este tipo de pistolas, desperdicias demasiado material. Se hace lo que llamamos partículas VOC al aire. Entonces usted dice, cuando entres a un taller o a un recinto en donde estén pintando y haya demasiada atmósfera de pintura, es porque lo están haciendo con una pistolita convencional que desperdicia. Esto deposita un 50% únicamente de pintura. Imagínate, tú estás desperdiciando el 50% de pintura. Bueno, eso eran los años. Estos locos de la inventiva, digamos, cuando ya viene el desarrollo en Colombia y vienen pues las pinturas más sofisticadas, viene una pistola que la llamamos HVLP, alto volumen, baja presión. La presión es alta para moverla, pero su salida es más suave cuando sale en el pico de fluido. Ahí me disculpan un poco los dibujos, pero de pronto esta pistola, para que la vean y la conozcan mejor, es esta. Yo tengo un momentico ahí, esta que acabo de hablar, la convencional es esta. Vamos a hablar de la HVLP. Normalmente antes de hacer una capacitación, pues yo vuelvo y leo, y desarrollo. Esta es la que sigue, la HVLP, que es totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Ya después de los 90, digamos, 1990 hacia acá, esta pistola todavía es muy usada, pues ahora seguimos con la ecológica. Esta la llamamos, siempre lo diré, esta es la tipo 3, la económica, la que utilizamos en el tallercito, la que se usan en los talleres para las bases, anticorrosivos, como para el combate hoy día. Las H, y lógicamente el precio es mucho más económico. Yo el precio sí, porque hay muchas marcas, hay muchas imitaciones, ojo con eso, tienen que saberla comprar. Hay mucha ecológica que no es ecológica por su estructura interna. Pero vamos a la segunda. Ya esta pistola HVLP ya no trae el tubo de succión, ya trabaja diferente. Trabaja por succión, es decir, que ya no hay un golpe del compresor o del aire cuando entra, sino que hace un vacío internamente el aire, digamos, hace un vacío total, y ya usted tiene cómo controlar tanto la salida de aire como la salida de la pintura. En su boquilla tiene la salida de aire, digamos, aquí sale aire en las dos puntas, y en el centro controlas aquí la salida de la pintura, el control de la pintura. Igualmente, tú le controlas el aire y le controlas la pintura. Pero entonces ya ella se encuentra aquí en el pico de fluido. Es algo muy interesante. Normalmente, en este caso, la pintura sale sin control. Aquí ya hay un control entre el aire y la pintura que tú lo debes de saber hacer. Pruebita afuera. Probablemente si tú tienes cerrado el flujo de pintura, no te sale pintura, sino que te sale solo aire. Los pintores saben hacer esto, sabemos hacer. Primero le abrimos, le vamos abriendo o le colocamos al compresor. Esta pistola, ojo, ya se necesita, se los digo, un caballito de 1 y veces la gota
es un compresor de 2 caballos de fuerza hacia arriba, que tenga fuerza constante, libras de presión constantes. Nos pasaba, te puede pasar, que tú tienes un compresor y este motorcito pequeño te llena el tanque, pero no te sostiene, porque cuando estás trabajando en una superficie grande, se te va a caer el aire, se te acaba el aire del tanque y el motor no tiene la capacidad de tener aire constante. Por eso decimos que un motorcito pequeño no mueve este tipo de pistolas. Eso que puede estar pasando en cáscara de naranja, ahora que lo voy a hablar, es manejo de aire, manejo de flujos. Pistolas que yo conocí un cliente hace muy poco que me decía que tenía una HVLP y que no le trabajaba, que eso no le servía, que eso no... Pero vamos a ver, y tenía un compresor de 3/4. La pistola te dice qué tipo de compresor voy a necesitar para que la pueda mover. En el argot nuestro en Cali, sé que en Colombia, y sé porque he trabajado países como en Latinoamérica, se llama moverla. Si la moverá ese compresor es la expresión. Si trabaja. Entonces, ya este segundo tipo trabaja por succión. El aire entra, no entra con tanta fuerza, hace un vacío, porque aquí el cierre de esta es muy diferente. El cierre de esta es rosca, que he visto que si le echas demasiado aire se explota. También el cierre de esta es hermético, tiene mucho mejor cierre. Entonces aquí ya empieza el aire comprimido. Haz de cuenta que aquí tienes una pipa de gas. Aquí tienes una pipa que la vas a descompresionar de acá. Entonces le vas dando flujo y va saliendo pintura. Entonces ya el golpe, digamos el golpe, llamamos el golpe cuando pintamos, ya tú depositas dentro de un 70 a 80% de pintura. O sea, eleva, ya no hay tanta humareda, ya que usted puede lograr un acabado mucho más, no desperdicias tanta pintura. Ese es el gran beneficio de la HLP. Y lógicamente el acabado es más terso, se evitan las cáscaras de naranja, se evita el pinhole, se evita el chorreo, que ahora que ustedes me vean vamos a hablar sobre los defectos de pintura. Esta es la segunda en evolución. Ahora los rendimientos, por ejemplo, esta yo pintaría un carro con 2 galones, esta yo pintaría un carro con 1 galón, porque al yo botar menos pintura, esta bota demasiado, esta bota menos, entonces los rendimientos son importantes, ahí es donde tienen que ver el costo-beneficio. Ahora vamos a la tercera. Entonces la segunda, para que ustedes la conozcan, cómo es una pistola HVLP, aquí se las muestro. Lógicamente en el almacén no podría ser porque las tenemos en venta, pero esta es una HVLP. La llamémosla el tipo 2 de las pistolas, o en calidad. Vamos al non plus ultra, vamos a lo mejor, vamos a lo que hoy día es tecnología, en rendimiento, en acabado, por eso le dicen ecológica, en no botar al desperdicio. Entonces ya esta pistola trabaja por gravedad, les decimos pistolas ecológicas. Es decir, que el sistema de esta es muy diferente. El sistema no trae vaso abajo, sino que el vaso lo trae arriba, y normalmente a las pistolas ecológicas les entra el aire. Al entrar el aire, yo tengo aquí capacidad de controlar el aire, la pistola, pero la pintura baja por gravedad y se encuentra aquí, tanto el aire como la pistola, y la controlo. Entonces, ¿qué? Aquí hay un golpe muy fuerte, aquí hay una compresión, y aquí trabaja solamente por gravedad la pintura, baja por gravedad. Y al tener el contacto con el aire, y al tener el contacto, lógicamente al darle flujo, lógicamente voy a disparar, pero me va casi un 90 a 95% de aplicación, de rendimiento. O sea que aquí casi no desperdicio absolutamente nada. Entonces yo, lo digo porque lo he hecho, una Cheyenne Chevrolet, la pintamos con un cuarto y un octavo de un azul Niágara. O sea que mira que los rendimientos, yo, si hago un cálculo económico, yo teniendo un tipo de pistola, ahorro dinero en pintura, le ahorro a la ecología, le ahorro a todo el ambiente. Entonces, pero también tienen que tener muy en cuenta los caballos de potencia del compresor. Yo les doy el consejo: si ustedes pueden lograr un compresorcito de 5 caballos, el que tenemos, de 3 hacia arriba, pero un compresorcito te mueve puedes trabajar las 3 pistolas. Entonces, lo que les decía, se necesita de 50 a 70 PSI,
se necesita de 50 a 76 libras por pulgada cuadrada. Es la fuerza del compresor para disparar constantemente. Entonces, estas las llamamos pinturas, aplicación de pistola ecológica. Mira, aquí se las voy a mostrar. Digamos, discúlpame ahí un poquito, se las muestro. Entonces, ya también existen 3 posibilidades de aplicar. Esto, lógicamente, siempre lo diré, esto no es un curso de natación por correspondencia. Sé que esto hay que hacerlo, hay que mostrarlo y yo sé que va a tener esa oportunidad de hacerlo. Pistola convencional viejita, económica, pistola HVLP por succión y pistola por gravedad. Esas son las 3 pistolas y el aire que se necesita y los compresores que necesita. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.